Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Comienza la 10ª legislatura en nuestra comunidad foral y Navarra está en el foco mediático de todo nuestro país después de que ayer un acuerdo permitiera a Gero Abay, aún a igual de ser el presidente del Legislativo navarro. Vimos carreras por el atrio y desde luego casi humo en los teléfonos de los parlamentarios. María Chivite, ¿tiene abierto o no el camino hacia el gobierno de nuestra comunidad? Vemos un gobierno multipartito, habrá estabilidad en esta legislatura. Bildu podría negarse o no a la denominada Operación Chivite. Son estas algunas de las cuestiones que traemos hoy a nuestro programa. Pero también, al margen de la política, ya sabemos que hay vida, ¿verdad? Hablaremos de la vida precisamente de esta periodista y escritora navarra, Sandra Iraizoz, la autora de En un segundo cambia tu vida, nos presenta su última obra. Y también vamos a hablarles de danza, de teatro, de rincones y de Recovecos, un primer festival que recala en la Ciudadela de Pamplona, cuya organizadora también estará hoy con nosotros, la actriz y directora teatral Adriana Olmedo. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Tiempo de análisis político, una jornada clave la de ayer en nuestro entorno y hoy día de reacciones múltiples, tanto aquí en Navarra como en Madrid. Damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, entre ellos dos parlamentarios. Patricia Perales es parlamentaria de Euskal Herria Bildu. Patricia, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches y bueno, un placer estar hoy aquí. Por acompañarnos, enhorabuena también por el cargo que ya ocupas desde ayer. Gracias por venir a la Muga. Con nosotros también se encuentra Javier Remírez. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Analista político, habitual también colaborador de nuestros programas. Muchas gracias por estar aquí, con la intensidad política que tenemos, ¿no? Y tanto. Iñaki Aguirre también es colaborador de la Muga y de Navarra Televisión. ¿Cómo estás, Iñaki? Bienvenido. Gabón. Muy bien. Gabón, Amaya. Muy es que buenas recasco. noches. Está muy a gusto aquí. Gracias por acompañarnos una vez más. Y con nosotros también Jorge Esparza, que también es parlamentario desde ayer. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, os hablaré de tú, aunque seáis parlamentarios, sí, porque somos colaboradores y conocidos también del programa. Bueno, cascada de reacciones, desde luego, después de que ayer Gero Abay se alzara con la presidencia del Parlamento de Navarra, una mesa del Parlamento en la que también está presente EH Bildu y que esto, bueno, pues ha supuesto una serie de reacciones y valoraciones de todo calado. Hoy en Madrid hemos escuchado a los principales o algunos de los principales dirigentes políticos hablar precisamente del laboratorio, del caso Navarra. Vean. ¿Recuerdan esta frase? Lo que es malo para Navarra, y es malo para Navarra que EH Bildu decida sobre la política en Navarra, ¿también es malo para España? La pronunció Javier Esparza después de ver al rey hace apenas 15 días y ha resultado ser premonitoria. El acuerdo alcanzado en Navarra para que Gero Abay presida el Parlamento y se permita la entrada de Bildu en la mesa ya desató las críticas de los partidos de la oposición. Le pedimos que Navarra gobierne el constitucionalismo y no gobiernen con Bildu. Que ahora mismo Navarra es el patio de operaciones del anexionismo y del independentismo en España. Entre los afectados, los dos diputados de UPN que ya advirtieron al PSOE. Sería muy extraño que justamente la Comunidad Foral de Navarra llegara una presidenta a la presidencia del gobierno con una abstención de Bildu sin previamente haber pactado nada. Eso no se lo cree nadie y evidentemente nosotros tampoco. Con todo, el Ejecutivo hoy se defiende. El Partido Socialista Navarro ha cumplido exactamente con el compromiso que dio la ciudadanía de no pactar ni con la coalición de derechas Navarra Suma ni con Bildu. La investidura de Pedro Sánchez es la que está ahora en el aire con este movimiento y aunque el camino esté algo más despejado, sigue haciendo falta transitarlo. Le toca mover ficha al presidente y candidato Sánchez y le toca mover ficha también a María Chivite en Navarra. Desde luego, en el caso de Navarra, por lo que yo sé, Gero Abay está dispuesta a sentarse en la mesa cuando así se lo requieran, y el PNV en Madrid también.
pero hay que hablar, ¿eh? Las conversaciones continuarán de aquí a mediados de julio, que sigue siendo la fecha prevista por el Ejecutivo para la investidura de Pedro Sánchez. Así está la situación. Sin Bildu, ¿hay o no hay posibilidades de que, por ejemplo, María Chivite se convierta en presidenta del Gobierno de Navarra? Comenzamos por Patricia. Primera reacción a lo ocurrido ayer y también, por supuesto, valoración de todo lo dicho hoy desde distintos puntos de vista. Bueno, pues la primera valoración, yo creo que primero recordar lo que ocurrió el sábado en los ayuntamientos de Navarra, que ahí ya tomó una decisión bastante preocupante para nosotros y nosotras. Desde luego, por parte de PSN, ahí sí que hemos visto una gran incoherencia, porque evidentemente si quiere y apuesta por proyectos, programas progresistas, evidentemente no puede obviar una realidad que es la que tenemos en estos momentos en Navarra, y es el porcentaje que tiene EH Bildu, tanto en ayuntamientos como en parlamentos. Entonces, esa es una realidad y yo hoy creo, y a partir de ahora se tiene que clarificar, y la señora Chivite tendrá que especificar en qué posición se quiere marcar, porque es cierto que está mandando unos mensajes que para nosotras y nosotros los tenemos muy claros, no son claros y no está hablando claramente a la ciudadanía. Tiene que decir qué es realmente lo que quiere hacer, porque hay dos opciones, es o veto y exclusión, y el veto y exclusión para hacer programas o un proyecto progresista no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer con el veto y la exclusión de EH Bildu, porque estamos hablando de matemática pura y dura, estamos hablando de 23 y necesita una mayoría. Entonces tendrá que posicionarse y determinar a partir de ahora qué va a hacer. Si quiere hacer lo mismo que ha hecho siempre, abrazarse, echarse a los brazos de la derecha, con lo cual no defenderá ni apostará lo que ha dicho hasta ahora la señora Chivite que va a hacer, que son un gobierno progresista, o si en cualquier caso, si quiere y apuesta por un gobierno progresista, evidentemente sabe que si quiere una estabilidad y quiere una respuesta de gobierno progresista, evidentemente lo tiene que hacer con nosotros y nosotras. Desde luego, lo que hemos visto en Madrid es bastante preocupante, porque otra de las preguntas que queremos enviar también es que EH Bildu es la segunda y la cuarta fuerza en estos momentos en Navarra. Queremos saber, viendo el espectáculo y la dinámica que se está generando en Madrid, si una vez más el PSN va a tener autonomía o va a tener dependencia, o si por primera vez va a tener autonomía para decidir, que decidan los navarros y navarras qué quieren, qué tipo de gobierno tenemos que conformar aquí en Navarra, o una vez más va a venir la decisión tomada desde Madrid. Muchos interrogantes desde luego se abren. Javier Remírez, preguntas que se lanzan al Partido Socialista desde EH Bildu, que es fuerza necesaria para determinar el futuro de la presidencia de nuestra comunidad, porque puede haber otras opciones también. ¿Cuál es la valoración que haces de de esta jornada maratoniana, la de ayer, totalmente nerviosa, ¿no? e inesperada incluso, ¿no? En algunos momentos del día? Bueno, pues ayer, por mucho que pueda parecer, es un acto de normalidad democrática, ¿no? La elección de una mesa del Parlamento, que yo estoy de acuerdo que tiene que reflejar al máximo posible la pluralidad social de Navarra, cosa que no ocurrió también en la anterior mesa del Parlamento, donde el Partido Socialista se quedó fuera con 7 parlamentarios también de la misma, ¿no? Con lo cual, algunos discursos que se escuchan ahora llaman la atención. No obstante, ayer hubo un acuerdo del Partido Socialista con Geroa Bai, con Podemos y con Izquierda Ezkerra. Esa es la voluntad del Partido Socialista, articular una mayoría política en torno a esas fuerzas políticas, porque creemos que es el mandato de las urnas, y ahora empezamos con el bloque programático, las ideas, los proyectos, lo que queremos para Navarra. Tengo muy claro cuál es el mandato, hemos sido absolutamente coherentes en todas estas etapas. Para incomprensión, depende del día, los días pares o impares, o bien de la izquierda abertzale o bien de la derecha, pero es nuestro sino. Tenemos las ideas muy claras, queremos ir avanzando, creemos que hay que desdramatizar, que hay que ir dando pasos en la política de esta comunidad, y el mandato desde luego es claro y la voluntad es muy clara, ¿no?, al respecto.
Seguimos, Iñaki Aguirre, primera valoración también de esta situación, ¿no?, que se ha generado con la presidencia del Parlamento para Gero Abay, pero con la mirada puesta y muy cerca además en esa posible configuración del gobierno de Navarra y desde luego también con la mirada puesta en EH Bildu, ya que su planteamiento y su posición es determinante a la hora de configurar mayorías. Bueno, determinante es mucha gente, determinante es Bildu, determinante es el PSN, determinante es Gero Abay. Al final se necesita un acuerdo grande, transversal, y la dificultad que se ha solventado con la elección de la mesa es pues ver si había voluntad del PSN de hacer un gobierno progresista, que en ese caso le tocaría a él liderar, o iba a ser un acólito de la derecha, que es lo que ha sido los últimos 24 años, ¿no? Pero bueno, se ha abierto una puerta, se ha abierto un tiempo para la esperanza, un tiempo para la política, porque la política además consiste precisamente en eso, en hablar con todos, en hablar de programa, en hablar de qué problemas hay en Navarra y cómo se van a solucionar. Y yo creo que fue una jornada pues que hizo bien en reflejar la pluralidad, dice bien ahí Javier también, y que permite formar un gobierno progresista que además permita mantener las políticas sociales que se consiguieron implementar en el último cuatripartito. Pues habrá que ver de qué manera, ¿no? Si que es un cuatripartito, un tripartito con apoyo externo, sin apoyo externo, pero yo creo que se abre un tiempo interesante y estamos esperanzados, aunque pues también hay cierta inquietud, ¿no? La autonomía que pueda tener el PSN respecto a lo que suceda con la investidura de Sánchez es una incógnita. Pero también es cierto que la propia postura del PSN, que ellos la deben ver muy clara por dentro, la sociedad no la percibe del todo clara, ¿no? ¿Qué hará al final? ¿Qué hará la militancia? ¿Qué hará la dirección del PSN, ¿no? Yo me alegro que tengan las ideas claras, a ver si a finales de agosto ya conseguimos los demás entender qué es lo que van a hacer. Jorge Esparza, valoración de lo ocurrido, en este caso con el deseo de que Navarra Suma ocupara la presidencia del Parlamento, con ese planteamiento del parlamentario Iñaki Iriarte, como posible presidente del Parlamento, que no salió adelante debido a este acuerdo. ¿Cuál es la valoración que haces? Bueno, yo creo que lo que ayer todos vimos fue una especie de paripé, ¿no? Yo lo definiría como tal. Estos dimes y diretes a las 10:15, luego a las 11, luego pedimos un receso y hacemos como que no pactamos, pero luego sí que llegamos a un acuerdo. Bueno, desde luego lo que se evidenció ayer es que existe un acuerdo entre el Partido Socialista y EH Bildu, es decir, que de alguna manera ayer llegaron a confluir en ello. Yo ayer acababa la sesión y me hacía una reflexión. El Partido Socialista lo veía muy satisfecho y lo veía contento, y hay tres cuestiones que ayer se dilucidaron y que ninguna de las tres inicialmente va en la línea de lo que el Partido Socialista había venido defendiendo. El Partido Socialista quería la presidencia del Parlamento y finalmente la tiene Gero Abay. El Partido Socialista no quería a EH Bildu en la mesa y finalmente EH Bildu está. Y el Partido Socialista quería una mayoría de su gobierno, de los 5-3, y resulta que su gobierno no tiene mayoría en la mesa del Parlamento. Entonces, yo no acierto a entender por qué ayer el secretario de organización del Partido Socialista y el partido en su conjunto estaban tan satisfechos cuando ninguna de las tres condiciones que ellos habían puesto se había cumplido. Eso solamente tiene un sentido, y es que ya lo dijo a la salida. Nosotros lo que queremos es la presidencia del Gobierno de Navarra. Y por eso hay un acuerdo, porque si no, no se entiende que a las 10:30 dijeran que se habían roto las negociaciones y que sin nada que sacara al Partido Socialista después de eso, se viera que había unas negociaciones que se habían retomado y que finalmente se elegía la mesa que se eligió. Entonces yo creo que es claro que hay un acuerdo, por supuesto. Papelón el de la ministra Celaá, el de Javier y de otros compañeros que tendrán que decir que no, y para mí, sinceramente, me entristece el oír a Javier y a gente del Partido Socialista decir según qué cuestiones, es decir, hablar de normalidad democrática y decir que hay que desdramatizar. Bueno, pues a mí me da mucha pena que el Partido Socialista sí que haya trasladado ya la línea roja y haya acordado con Bildu. Hay que recordarlo. Ellos han puesto dos líneas rojas y una de ellas ya la han traspasado, porque si no, la composición de la mesa de ayer no hubiera sido. Y por último, dice Javier que hay que elegir una mesa representativa de la sociedad navarra. Bueno, está bien saberlo, pero desde luego preside el Parlamento Foral, la que es hoy la tercera fuerza en el Parlamento, y la primera fuerza, con el 40% de los votos de Navarra, no tuvo la presidencia. Y vosotros fuisteis quien tuvo que elegir entre un presidente nacionalista o un presidente que tenía el 40% de los sufragios de Navarra. Y entre esas dos opciones, vosotros apoyasteis al candidato nacionalista. Y creo que es un día triste y que a muchos votantes socialistas pues habéis dejado ciertamente desamparados. Javier. La verdad es que es curioso, porque estoy escuchando últimamente de representantes de la derecha hablar en nombre de los votantes socialistas, gente que nunca ni jamás votará al Partido Socialista, ¿no? Eso es la primera cuestión. Bueno, en cuanto a líneas rojas, yo creo que todavía nos queda
mucho por alcanzar determinadas líneas rojas que algunos de vuestros socios o el Partido Popular han alcanzado en otros sitios. Escuchábamos a Javier Maroto en el pasado, ¿no? Van a lograrse de los acuerdos con EH Bildu, expresos para sacar cuestiones adelante, o de vuestro candidato, vuestro referente como candidato en San Sebastián, que también ha defendido, eso, Jorge, Javier, con lo cual... estamos hablando de Navarra Suma, que no tiene Navarra Suma es el Partido Popular, tentáculos mayores que los de la comunidad foral. Últimamente estamos acostumbrados a dos cosas. Primero, que trates de ocultar... No, Navarra Suma no es UP, Navarra Suma es Partido Popular, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro. Sí, entonces, pero ayer, por ejemplo, como Geroa Bay es PNV. Escucha, ayer vino aquí la señora... presidente del Partido Nacionalista Vasco, ayer vino aquí la señora Arrimadas otra vez a montar su show utilizando Navarra. Qué triste, Javier, que el Partido Nacionalista acabe llamando a montar Porque la señora show. Arrimadas, si algo había venido a Navarra hasta ahora, ha sido a despreciar nuestro régimen foral, a despreciar nuestro autogobierno, y ayer perdió una buena oportunidad para ello. Ahora vemos al señor Esparza que va continuamente en un puente aéreo, Pamplona-Madrid, ¿no? Está más en Madrid, hace más ruedas de prensa en Madrid que en Pamplona, con lo cual yo me imagino que si el difunto Jesús Aizpún o Miguel Sanz, yo no los veía haciendo ruedas de prensa en Madrid constantemente. Ahora eres tú el que hablas en nombre de los UPN, yo creo que ya el foralismo no, el que te dijes como en las esencias como de tú UPN, hablas en nombre de votantes socialistas, pues yo voy a interpretar. Que me parece gracioso, que a ti no te parezca bien y que en cambio en este hables en caso nombre de Jesús estamos asistiendo ante una desnaturalización de Unión del Pueblo Navarro, que se ha convertido más en una sucursal de Partido Popular y de Ciudadanos, que está más cómodo en ese discurso que tiene la derecha centralista, la derecha que pretende arrebatarnos autogobierno, y por tanto nosotros estamos convencidos y estamos en la línea precisamente de crear un gobierno progresista, como es la mayoría social de Progreso de Navarra, en un gobierno que defiende nuestro autogobierno, por supuesto, con lealtad institucional dentro del conjunto de España. En esa línea estamos y en esa línea no nos va a despistar nadie. Patricia. Vale, bueno, yo que había pedido la palabra, por contestar al parlamentario de Navarra Suma, bueno, tiene que saber que desde luego la derecha en estos momentos en Navarra no tiene una mayoría. Bueno, ¿qué derecha, Patricia? La derecha. Navarra Suma... ¿El Partido Nacionalista Vasco es derecha? Navarra Suma no tiene... Bueno, para mí... ¿El Partido Nacionalista Vasco es derecha? Yo estoy... me gustaría acabar, si no te importa, claro, que no me interrumpas. Vale. En nuestro caso, bueno, es otra realidad la que tenemos allá y la que tenemos. Yo me centraría en la realidad que tenemos en Navarra, y desde luego no tenéis una mayoría, tenéis 20 parlamentarios, con lo cual no sois capaces de articular una mayoría derecha, que es a lo que aspiráis, a un planteamiento de derechas. Habrá que ver qué posición o cuál va a ser el camino que lleve el Partido Socialista. Desde luego, ayer vimos algo que, aunque fue bastante esperpéntico como ocurrió todo, sí que desde luego el resultado fue algo óptimo, que desde luego nosotros lo valoramos adecuado. ¿Por qué? Porque se reflejó la diversidad que hay en Navarra, que muchos y muchas lo quieren obviar, y la realidad navarra es esta la que tenemos, y es plural. Entonces, evitarlo es algo positivo. Y desde luego, lo que viene ahora es mirar a futuro qué planteamiento vamos a tener. No, porque parece que te has quejado que, claro, evidentemente, igual os parece muy lícito y muy lógico que vosotras, desde vuestro partido, hubierais tenido la presidencia. Pero la realidad es que estáis en una minoría de la derecha. Y ahora, en esta posición, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es inclinarse hacia un lado, que es un acuerdo progresista con el resto de fuerzas, o la balanza, o inclinarse hacia la derecha, que es estar con vosotros. Y bueno, dos ópticas claras. No hay otra. Vamos brevemente, vamos aligerando un poquito el debate. Sí, Iñaki Aguirre, seguimos un poquito con Iñaki Aguirre, porque es verdad que las líneas rojas es uno de los temas que abordará Jorge Esparza, si el Partido Socialista ha superado o ha traspasado esas líneas rojas o no, y qué puede suponer esto a la hora de conformar el gobierno. Y de alguna manera también lo ocurrido en Navarra, qué vinculación puede tener con las decisiones que se adopten en Madrid, ¿no? Si verdaderamente lo que ha sucedido aquí en nuestra comunidad pone en otra situación también a Pedro Sánchez. Iñaki. Hombre, hablando de líneas rojas, claro, hay que entender que Navarra Suma es un experimento que no ha salido del todo mal, pero claro, es un experimento que junta gente que tiene líneas rojas contra el Partido Socialista. Entonces, claro, le están aquí reprochando al PSN
pactar contra otra gente y saltarse sus líneas rojas cuando realmente ellos tienen a Ciudadanos que ha dicho que no va a pactar con el PSOE y ellos tienen al PP que de ninguna manera va a pactar con el PSOE. Entonces, al mismo tiempo, Iñaki, realmente, al mismo tiempo, Iñaki, desde el Partido Nacionalista se sataniza la presencia de Ciudadanos y del Partido Popular dentro de Navarra Suma, pero bueno, perdona, has dicho que nosotros teníamos relegaciones y al mismo tiempo posición política respecto a la que tenéis vosotros. Lo que queráis, pero satanizar no sataniza a nadie. Al mismo tiempo, su secretario general, Pedro Sánchez, le está pidiendo a las dos formaciones que se abstengan para poder gobernar él. Bueno, porque no también claro, porque vosotros no queréis negociar con nosotros porque está Ciudadanos y PP, pero Pedro Sánchez sí que se junta tanto con Pablo Casado como con Albert Rivera y les tiende la mano para que él negocie. Entonces, yo al final, la incoherencia... Pedro Sánchez le ha pedido a Rivera de Ciudadanos lo mismo que pedía Casado y Rivera hace 4 años. Es decir, oiga, ustedes no pacten, pero dejen gobernar. Aquí han ganado las elecciones con muchísima diferencia. Eso es como nosotros. Eso es a donde yo iba a ir. El problema es que vosotros no sumáis con nadie más. Eso es a donde iba a ir yo, que decía Patricia, la incoherencia del PS. Yo no veo ninguna incoherencia, sinceramente. Veo el hecho de que ellos, para gobernar ellos, están dispuestos a saltarse todas las líneas rojas y para cuando no van a gobernar no se las van a saltar. Por eso los ayuntamientos, la semana pasada, como el Partido Socialista no era quien iba a liderar el ayuntamiento de Pamplona, de Estella, de Barañáin, de Burgada, no se saltó las líneas rojas, y acabo, como ahora María Chivite es quien va a ser la presidenta de este pentabasquito que van a formar, ella sí que está dispuesta a saltarse todas las líneas rojas. Mira, yo pongo un ejemplo muy rápido. Nadie dudaría, yo creo que los que estamos aquí presentes, que si María Chivite hubiera tenido 20 parlamentarios y Javier Esparza hubiera tenido 11, al día siguiente María Chivite hubiera llamado a Javier Esparza y hubiera formado un gobierno con Navarra Suma. ¿Cuál es la cuestión? Que así hubiera sido vicepresidenta. Y María Chivite está demostrando que con tal de ser presidenta se está saltando toda su línea roja. Bueno, yo si me devuelves la palabra, gracias Jorge, quería decir... Yo le doy la palabra a Iñaki Aguirre. Gracias, Amaya. Pero podemos cruzar, por supuesto, visiones distintas y contrapuestas, ¿no? Quería decir que, claro, realmente el PSOE se ve en una situación en la cual, por un lado, está en una situación de centralidad, de que en muchos sitios se le necesita, en muchos sitios puede formar gobierno. Ahora, porque hasta ahora esta legislatura era régimen, centralidad. Era régimen. Y nosotros pensábamos que su apuesta iba a ser seguir apostando por el régimen. Yo ahí me voy a callar. Pero sí, es la apuesta de centralidad, pues, o sea, la posición de centralidad le da cierta comodidad, pero también se ve acosado por todos lados, ¿no? Lo que llaman que Utricon Reditur. Por todos lados le acosan, ¿no? Y entonces le ponen líneas rojas desde Ciudadanos, le ponen líneas rojas desde el PP. Y entonces, al final, pues se ve con dificultades para formar el gobierno, tanto aquí en Navarra como en el Estado, ¿no? Pero realmente es interesante que la unión de todas las derechas, incluso con Vox, ¿no? La unión de todas las derechas quiere arrebatarle esa posición de centralidad al PSOE, ¿no? Y hasta qué punto el PSOE va a permitir esto negándose a pactar con nadie más que con la derecha. Pues es aquí lo que se va a ver en Navarra y lo que va a influir mucho en la política del Estado. Hay una cuestión clara que decía Jorge, que nadie dudaba que si el PSOE no hubiese sacado 1,20 tal. Bueno, yo estoy seguro que si Navarra Suma hubiese sumado con Vox, como han hecho en el conjunto de España, no hubiese sumado a nadie. Que Navarra Suma no está en el resto de España. Estoy completamente seguro. Lo que pasa es que Navarra Suma no ha sumado todo lo que tenía que sumar. Claro. Todo lo que tenía que sumar. A mí lo que me parece curioso es... Esa es la situación real. Y ahora, pues, el PSN, que el sábado fue responsable y tal, a la hora de ejercer su decisión política y la coherencia que permitió, vosotros dijisteis en los ayuntamientos, hoy pasa a ser pues un auténtico vendepatria, traidor a Navarra, el propio Enrique Maya, 2 días antes del sábado, etcétera. Sí, Enrique Maya tendría que acordarse que está en minoría, por cierto. Nosotros no hemos dicho en ningún momento que habéis sido responsables. Bueno, yo creo que tenéis que estar agradecidos porque, evidentemente, el PSN os regaló un montón de ayuntamientos. Claro que sí. Si hubiera querido o hubiera tenido un objetivo muy claro de buscar gobiernos progresistas, hubiera hecho otro tipo de actuaciones que no las hizo. Pero bueno, aquí sí que es cierto que se está hablando mucho de líneas rojas y a mí me parece bastante decepcionante porque podríamos hablar de todos esos socios que lleva todo el mundo y luego esos socios que llevan sus socios en, por ejemplo, el Partido Popular con Vox, en Andalucía, etcétera. Pero bueno, lo que me parece que aquí es muy importante es hablar de contenidos. Y cuando estamos hablando de contenidos o de objetivos de un gobierno progresista, vamos a hablar qué queremos o qué vamos a hacer. Desde luego, y lo puedo decir, yo he estado en el Ayuntamiento de Pamplona, EH Bildu ha estado gobernando en distintos ayuntamientos y ha llevado programas y ha llevado propuestas progresistas. Y desde luego no hemos cerrado nunca la puerta a hablar con nadie, algo que nos estamos encontrando ahora.
desde luego, es hablar. No decimos que Pero, lleguemos a acuerdos, Patricia, pero cuando estamos hablando de verdaderos contenidos y si estamos hablando de objetivos progresistas, y ese es el objetivo fundamental que tiene el Partido Socialista, a no ser que tenga otros objetivos que puedan ser más nacionales, otro tipo de intereses que vengan de Madrid y que impongan como un impuesto ahora, si estamos hablando del beneficio para la ciudadanía navarra, para sus instituciones y para su estabilidad, evidentemente tiene que hablar con EH Bildu, porque EH Bildu ha demostrado y tiene contenidos y tiene un programa que defiende, que desde luego quiere un beneficio para la sociedad navarra con contenidos progresistas. Vamos a hablar de contenidos, que esa es la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Mira, yo en esta misma mesa he dicho que yo estaba deseando que siguieran avanzando las negociaciones. Yo estoy deseando que el Partido Socialista se siente a cerrar un acuerdo programático y empiecen a hablar de temas concretos. Que empiecen a hablar del IRPF de las madres y ver qué posición tienen los socios. Que empiecen a hablar del canal, del tren, de la política educativa, de la política fiscal, de la política lingüística. Sí, estoy deseando. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema? Que hoy, y hemos visto cuál es el cambio de cromos, hoy, con el simple hecho de que Gero Abay preside el Parlamento, veíamos cómo en los medios de comunicación se daba por hecho que María Chivite hoy, sin hablar de ningún tema todavía, tiene más opciones de ser presidenta que ayer. Eso es lo triste, que la foto de una igual de la presidencia del Parlamento es ya una especie de acuerdo programático. Sí, yo estoy de acuerdo con Patricia. Es una especie de garantía de acuerdo programático. Yo estoy de acuerdo con Patricia yo estoy deseando que os sentéis a hablar. Lo que toca es hablar de contenidos, de la propuesta programática del próximo gobierno de Navarra. Yo interpreto que las elecciones dieron dos mensajes claros. Una, que la ciudadanía navarra quiere políticas progresistas, políticas de avance, de progreso social, etcétera, y por otro, también que no quieren políticas o que la agenda política no esté marcada por la cuestión identitaria. Hay una mayoría social en Navarra también que cree en Navarra como comunidad foral y eso hay que tenerlo en consideración y por tanto hay que reforzar el autogobierno dentro de una lealtad institucional del conjunto del proyecto de España y mirando a Europa, y por otra parte hay que hacer políticas de avance social en lo económico, en el empleo, en las políticas sociales, etcétera. Sí, hay cuestiones que se han avanzado en estos 4 años, por supuesto que sí. Cuando se hablaba de que, nos decía en la campaña, ¿no?, que el Partido Socialista estaba siempre con la derecha y tal. Hicimos unas breves cuentas de los más... Mira, unos datos de los más de 100 proyectos de ley y normas que se aprobaron en el Parlamento, 2 de cada 3 normas contaron con el apoyo del Partido Socialista y 16 proyectos de ley y leyes de esas fueron sacados adelante por el apoyo del Partido Socialista porque alguno de los miembros del cuatripartito pues no lo apoyó. Con lo cual, cuando bajamos también al suelo, la cosa se desdramatiza. Y seguramente lo que tenemos que pensar es en el avance social de la población. Pues yo pediría eso, que bajemos al suelo y empecemos a hablar de contenidos para ver realmente quién hace la apuesta por programas progresistas. También es claro, hay una cuestión prepolítica que vosotros tenéis que solventar. Bueno, veremos a ver si lo ocurrido ayer facilita, entorpece o condiciona la investidura de Chivite. Habrá tiempo, desde luego, para seguir analizando todo lo ocurrido. Hoy, sin duda, todos los comentarios del día giran en torno a la cuestión navarra y a los pasos que se han dado en el hemiciclo de nuestra comunidad. Nuestros invitados sé que se quedan con ganas de seguir debatiendo, charlando y desde luego cruzando opiniones en torno a lo que puede suceder en el futuro de esta 10ª legislatura. Pero hoy de momento no tenemos más tiempo, así que ya saben ustedes que seguiremos hablando de política la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, Iñaki Aguirre, Patricia Penales, Jorge Esparza, Javier Ramírez. Gracias por acompañarnos y que paséis un buen día y buena noche ya. Gracias, hasta pronto. Hacemos una breve pausa y nosotros continuamos con otros temas. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad.